A partir de que hemos abordado el tema relacionado con la descripción, tanto informativa como expresiva, abordaremos ahora una nueva forma de función retórica como lo es la narración. La narración es un tipo de discurso que utilizamos cuando queremos contar hechos reales o ficticios de uno o varios personajes que se desarrollan a lo largo de un tiempo hasta llegar a un desenlace. A diferencia de las otras funciones retóricas que hemos visto, concretamente como es el caso de la descripción informativa y la descripción expresiva, la narración consiste precisamente en describir varios acontecimientos que nos permiten tener una idea acerca de cómo se desarrollaron ciertas circunstancias. Mientras que en la descripción informativa nos limitamos a dar únicamente rasgos o características de las cosas, como en este caso, que estamos frente a una copa que es de cristal, que mide alrededor de 20 centímetros, que tiene una parte abierta de una boca y una parte más baja delgada, y que tiene, por ejemplo, un talle o una base, la información que se da únicamente consiste en describir al objeto tal cual como es, petrificado. Por otra parte, en la descripción expresiva, se trata claramente de tratar de influir en el receptor del mensaje, en el lector, alguna idea muy específica o muy general que trata de influir en su ánimo y en la manera en que percibe las cosas. En este caso, pudiéramos decir que el vino que estaba en la copa resulta muy agradable, muy interesante, que está tibio, que es un buen vino, que es un vino tánico, que es un vino con determinadas características de limpidez, de cristalidad, etcétera, etcétera. Porque aquí lo que se hace no es describir el objeto tal cual como es, ya no es tan objetivo, sino es un juicio un poco más subjetivo acerca de la percepción que de éste se tiene. Entonces, pues resulta sumamente interesante contrastar la información, la descripción informativa y la información que se hace tomándolo, contrastándolo con la descripción expresiva para movernos ahora a la explicación de cómo funcionaría la narración. La narración consiste precisamente en otras formas de describir la realidad o de hacer alusión a la realidad. Y en este sentido, por narración, podemos concluir o podemos identificar como función retórica que es el rasgo que caracteriza la manera en que se elabora frente a otros tipos de discurso, en la cual los hechos se disponen según un desarrollo temporal, es decir, que se narran ciertas situaciones, ciertos acontecimientos de manera ordenada y de manera subsecuente para darnos cuenta que a partir de la descripción, a partir de el construir ciertos escenarios e imprimirles a través del discurso cierto dinamismo, nosotros podemos hilar una serie de sucesos y acontecimientos pues para construir una manera o para relatar la manera en que se desarrollaron ciertas cuestiones, ciertos hechos, ciertas circunstancias. A continuación, haremos un ejercicio del cómo podemos hacer una narración de lo que sería un domingo por la mañana. Todos los domingos por la mañana aproximadamente me levanto unos 20 minutos, 30 minutos antes de las 6 de la mañana. Después de levantarme, procedo a hacer una rutina de ejercicios que me permite mantenerme en forma y poder en todo momento estirar mi cuerpo, me permite también estar al pendiente de algún problema que se pudiera presentar o alguna lesión. Una vez que he concluido mi rutina de ejercicios, me dirijo hacia el baño para tomar un baño que me permita estar totalmente fresco y para prepararme hacia la realización de las actividades del resto del día.
Una vez que he terminado de ducharme, procedo a vestirme y acto seguido me dirijo a la cocina para preparar el mejor desayuno posible que pueda hacer cada domingo. Me gusta preparar las salsas, me gusta preparar también los ingredientes, lavándolos, cortándolos, poniéndolos a guisar, etcétera, etcétera, para que el desayuno quede perfecto no solamente para mí, sino también para la familia. Después de haber preparado todos los alimentos, me dispongo a preparar la mesa, poniendo los platos correspondientes, las salsas, el pan dulce, el café, jugo de naranja, los croissants o cuernitos también, mantequilla, y me dispongo a disfrutarlos con toda calma. Y también me encanta ver cómo las demás personas quienes comen conmigo disfrutan de los alimentos que he preparado tan especialmente para ellos en una mañana de domingo. A continuación nos dedicaremos a comentar los elementos de la narración. El narrador, la acción, los personajes, el marco normativo. En el narrador pues van a encontrarme a mí, que soy el personaje principal también, pero sobre todo soy la voz que narra y que dirige cómo es que se están dando las acciones. Yo soy quien platica, quien describe. Las acciones pues son varias. Pudimos haber encontrado varias acciones que están relacionadas con mi narración de lo que fue. Desde levantarme temprano en la mañana, a la hora que les dije, el haberme ejercitado también, es otra de las acciones principales que se dieron en la descripción de este tema. El haberme duchado también fue otro momento, fue otra situación que también ahí se narró. El haberme dedicado a preparar los alimentos para el desayuno, también se hicieron algunos comentarios para que todo lo anterior me llevara finalmente a concluir o cerrar mi narración con lo que fue precisamente la preparación del desayuno, ¿no? Que es el culmen. Pues los personajes, como les había dicho, principalmente soy yo, soy la persona quien está comentando en todo momento qué es lo que está pasando y soy el personaje central de toda esta situación y de toda esta ejemplificación de qué es lo que pasa una mañana de domingo. Y precisamente el marco narrativo es esto. No estoy hablando de qué como, a qué hora me acuesto, estoy hablando únicamente de qué es lo que hago en la mañana. A eso se circunscribe prácticamente todo el ejercicio en comentar cuáles son las cosas o qué son las cosas que hago cada domingo por la mañana y que permiten pues precisamente darle una idea al lector o en este caso al escucha de qué o cuáles son las cosas que me dedico a hacer todos los domingos por la mañana. Ahora les voy a compartir otro ejercicio en donde podemos ver de una manera todavía más sencilla cuáles son los elementos de la narración. En esta historia, que es el famoso pasaje del burro flautista, pues ustedes van a empezar a reconocer una serie de elementos. El pasado mes de agosto iba yo dando un paseo por el campo del lugar en que veraneo y me ocurrió una aventura muy curiosa. Me encontré un burro que, pensativo, miraba un objeto que había en el suelo. Se trataba de una flauta que algún niño habría perdido. El burro se acercó a olerla y resopló. El aire se coló por la flauta y produjo un sonido muy fuerte. El borrico dijo: «¡Oh, qué bien sé tocar! Luego dirán que los burros somos unos oquetes». Pobre burro, no se dio cuenta de que la flauta sonó por casualidad. En este pasaje podemos ver una serie de elementos que ya habíamos comentado. Cuando nosotros decimos que el pasado mes de agosto iba ya dando un paseo por el campo del lugar donde veraneo, esto quiere decir precisamente que nosotros estamos estableciendo precisamente el marco, es decir, el tiempo y el lugar donde se desarrolló la historia. En este pasaje podemos ubicar también que el narrador de esta historia puede estar en primera o en tercera persona. En este caso está en primera porque soy yo quien está narrando precisamente cómo fue que se dieron los acontecimientos. En esta misma historia encontramos que el personaje protagonista de las aventuras, sobre todo el principal, es precisamente el burro, porque en torno a él y a los acontecimientos que se dan es precisamente que gira todos los comentarios, todas las acciones, todos los acontecimientos, todos los sucesos que se van ligando los unos con los otros. Finalmente nosotros nos podemos dar cuenta que la estructura general de esta narración tiene una introducción en donde se están dando los primeros elementos para construir el escenario en donde tendrá lugar
precisamente los acontecimientos, pasando por el nudo que puede ser entendido como la trama, como la parte principal, y finalmente la historia en este caso es cerrada con algunas conclusiones o únicamente dando ciertos elementos acerca del por qué hubiese valido la pena compartir precisamente esta historia. Lo que estoy tratando de decir es que el desenlace, por lo general, llega a ser lo suficientemente importante que el hecho de comentarlo o el hecho de compartirlo justifique mucho la existencia de lo que ha sido el nudo y la introducción. Toda vez que la narración implica la hilación, el concatenar diferentes acontecimientos, es importante que para este ejercicio contemos con ciertos conectores lógicos que nos permiten hilar una idea tras la otra de tal suerte que persigan un orden lógico. Los conectores lógicos para la narración que podemos utilizar son algunos como los siguientes: después de un rato, por fin, anteriormente, mientras tanto, pronto, desde que, hasta, después, en ese momento, inmediatamente, últimamente, de repente, subsecuentemente y hasta ahora. Tomando en consideración estos conectores lógicos y una vez que hemos explicado cuál es su función, tratemos de hacer algunos ejemplos con base en el ejercicio que abordamos anteriormente. Algunas de las maneras en las que podemos utilizar estos conectores lógicos podrían ser: estuve descansando toda la noche hasta que después de un rato me di cuenta que el despertador estaba sonando. O bien, estuve descansando toda la noche, mientras tanto mis amigos estaban jugando todavía a las cartas. O bien, no había descansado tan bien hasta que sonó el despertador. O finalmente ya me levanto temprano a la hora que me tengo que levantar desde que utilizo un despertador. Continuando con nuestro ejercicio, tenemos la otra actividad que es hacer ejercicio. La actividad anterior fue levantarse o despertarse. Entonces podremos decir: una vez que sonó el despertador me levanté, justo después comencé a hacer ejercicio. O en cuanto me levanté, en ese momento me di cuenta que tenía que ejercitarme. O una vez que me levanté, lo que hago siempre inmediatamente es hacer ejercicio. O invariablemente después de que me levanto, subsecuentemente hago ejercicio. Así podemos ver la hilación entre la acción de despertarse, las circunstancias en las cuales me desperté y después de describir concretamente a partir de la función narrativa el ejercicio que hago como una acción dentro precisamente de la narración. Bueno, pues con el propósito de cerrar el ejercicio y hacerlo más dinámico después de las explicaciones que dimos anteriormente, voy a tratar de hacer de manera espontánea cómo sería la narración de un domingo en la mañana para mí, tomando las acciones, el narrador y el protagonista que pudieran adecuarse de una manera pues más conveniente, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los sábados en la noche procuro dormir temprano porque desde que me siento un poco enfermo, procuro procuro acostarme más temprano. Lo que se diría entonces sería que siempre después de que me levanto, ¿sí?, en ese momento me pongo a hacer ejercicio o me ejercito. O después de que me levanto, inmediatamente comienzo a hacer ejercicio. Después de hacer ejercicio, subsecuentemente tomo un regaderazo o una ducha con agua caliente. Hasta ahora no he tenido problema alguno para bañarme inmediatamente después de hacer ejercicio, ¿no? Eso sería otro ejemplo. Hablando un poquito ya
de la siguiente etapa pudiéramos decir lo siguiente. Después de ducharme, últimamente me ha dado por prepararme el desayuno yo mismo en vez de optar en un lugar para comprar mis alimentos, ¿no? El otro elemento que se encontraría ahora sería precisamente habla algo así como: después de preparar los alimentos, o después de un rato después de preparar los alimentos, me siento a la mesa precisamente a disfrutar de esta delicia de desayuno que podemos ver aquí, lo cual me hace muy feliz. Y también podría decir que inmediatamente después de comer mi desayuno, pues me dedico a hacer otras actividades. Y es así como lograríamos que en mi caso encontramos claramente cómo narro la manera en que mi domingo es un domingo estupendo, o es la manera en que me levanto todos los domingos en la mañana. Espero que hayan encontrado en este video la importancia de la función narrativa, y que también les hayan quedado claros los ejemplos. Pues ya para concluir este video, queda pendiente realizar nuestra actividad. Y la actividad que hemos de desarrollar, que también se encuentra ya en Blackboard para que ustedes la puedan subir, consiste precisamente en narrar la forma en que se desarrolló su fin de semana. Recuerden que en esta manera en la que ustedes pueden narrar cómo sucedió su fin de semana, pueden utilizar otras funciones retóricas como fue la descripción informativa y la expresiva, que la abordamos en la sesión pasada. La extensión máxima, no mínima, máxima, es de una cuartilla, y hay que mandar por favor su ejercicio en los términos que en Blackboard se presentan. Espero que hayan disfrutado este video, que les sea útil, y nos vemos pronto en clase. Que pasen un excelente día. Hasta luego.